This meeting is being recorded. ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Me dio como frío. Bueno, muy bien. Vamos a ver la parte de operadores, que es bien teórico. Bueno, muy bien. Esto en realidad es, además del exportador y el importador y los bancos que hemos hablado hasta ahora, son otros operadores que son algunos necesarios obligatoriamente, otros simplemente que se han especificado o especializado en áreas que son, que colaboran con lo que es el comercio exterior, encarando partes que el propio exportador, el propio importador, no es su expertise, ¿no? El exportador y el importador se dedican a lo que es su negocio, ¿sí? Y lo que es la promoción de su negocio y lo que es la negociación de las condiciones del negocio, ¿sí? Pero hay todo un movimiento de documentación y todo un movimiento de carga que otros agentes se han especializado para colaborar, y de esta manera termina siendo más favorecedor para el exportador o el importador. Esto es como el caso, no sé, de un pedido ya para un restaurante, ¿no? O tiene su distribución o terceriza una distribución, un pedido ya, un DAC, ¿no? Todas estas áreas que lo que han hecho es tomar una parte de lo que era el negocio, ¿sí? Pero que no es lo esencial de negocio, no es el core del negocio, se especializan en eso y terminan siendo más eficientes que lo haga cada empresa individualmente, ¿sí? Y después está la figura del despachante de aduana, que esa es una figura obligatoria, no es una figura opcional. Nunca fue parte del negocio del exportador o del importador, sino que es una figura obligatoria en nuestro país para lo que es el comercio exterior, ¿sí? Entonces, como dice acá, el operador logístico es cualquier empresa que brinda servicios en la cadena logística. Puede ser un agente de aduana, esta figura que decimos que es obligatoria, el despachante, un transportista marítimo, una compañía naviera, un transportista terrestre, la línea aérea, un agente de carga, un almacenado aduanero, ¿sí? Acá hay un montón de roles que son sumamente importantes. Por ejemplo, una compañía naviera, ¿no? El agente naviero, la compañía naviera va a tener más de un agente, pero el agente naviero, ¿sí? Es muy fundamental porque cada vez que llega el barco a puerto, va alguien de esa agencia naviera, ¿sí? A hacer todos los trámites que tiene que ver con el manejo de la mercadería en el puerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el exportador no va a las 2 de la mañana, ni a las 3 de la mañana, ni a las 5 de la mañana, va alguien de el agente naviero. De hecho, también involucra lo que tiene que ver con la parte de logística del propio transporte. Por ejemplo, eh, viene un barco, ¿no? Cargado con contenedor, con autos, hay que bajar los autos, está toda esa parte del movimiento de carga,
Pero también, por ejemplo, no sé, el capitán del barco cumplió ya su periodo y tiene que venir otro capitán a relevarlo, ¿sí? El agente naviero se encarga de que llegue uno al aeropuerto, traerlo hasta el puerto, subirlo al barco, agarrar al otro, bajarlo, llevarlo a un hotel si sale mañana al aeropuerto o llevarlo derecho al aeropuerto. O sea, involucra hasta eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eh, todos los aspectos relativos a al barco que viene con la mercadería. El abastecimiento del barco, si el barco, por ejemplo, no tiene calado para entrar a puerto y se queda, no me acuerdo cómo se llama el canal, que queda como más alejado, bueno, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento hasta el lugar donde está el barco, ¿no? O sea, la compañía naviera, el agente naviero representa a la compañía naviera en nuestro país y da servicios muy relevantes que alivian algo que sería muy costoso para el exportador o el importador. ¿Sí? Pues ahí cada uno tiene una función propia en esta cadena de negocios. Y obviamente cada uno va a cobrar en función del servicio que propuso. La compañía naviera, como decíamos, es el dueño de los barcos, ¿no? Es la compañía que fabricó los barcos, dueño de los barcos y que vende el servicio de transporte internacional, ¿sí? Después hay un agente general, en nuestro país no hay agente general y agente marítimo, es uno solo normalmente, ¿sí? Uno es el agente general, es como el que maneja los aspectos comerciales de esa compañía naviera, ¿sí? Y el agente marítimo es el que opera estas cosas, el que maneja estas cosas más operativas que yo les comentaba recién. Obviamente la línea aérea, si el transporte es por vía aérea, o el agente de carga internacional que maneja todo lo que tiene que ver con la carga, ¿no? Embalajes, transportes. ¿Sí? El agente de aduana, que es nuestro despachante de aduana. Después puede haber almacenes aduaneros, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, algo este, bueno, que baja a puerto porque va a volver a exportarse, entonces no se termina realmente haciendo el ingreso al país, sino que se deja en ese almacén aduanero o en ese depósito temporal para luego dar la salida de esa mercancía. Después habla de empresas de transporte internacional y ahí en general estamos hablando, cuando es genérico, pero en general se habla más de lo que tiene que ver con el transporte terrestre y obviamente lo que es el transporte nacional, ¿no? Dentro del país. Como dice acá, una misma empresa puede dar más de uno de estos servicios, sobre todo en Uruguay, ¿no? Como acá un poco lo que hablábamos, eh, la operativa internacional tiene todos estos aspectos: marketing, contratación, financiación, barreras, logística. En este último de logística es donde entran todos estos operadores que conviven con el exportador y el importador. Como dice ahí, es algo muy importante en la operación internacional, pero no es parte del core del negocio del exportador o del importador. Bueno, ¿cuáles son los aportes? La distribución física, o sea, sacan del puerto y lo llevan a distintos almacenes, proveer los propios almacenes. Acá muchas veces con lo que tiene que ver con el stock, ¿no? Hay empresas que su expertise es el embalaje apropiado de determinadas mercancías, ¿sí? Acá como habla, ¿no? De lo que es unitarización, que es el juntar cargas que son diferentes y formar un único envío, ¿sí? Bueno, como hablábamos recién, eh, estas empresas, al final de cuentas, lo que han hecho es abaratar los costos, ¿no? Por un tema de volumen, por un tema de expertise, abaratar los costos del exportador y del importador. Les sale más barato hacerlo a través de empresas especializadas en estos temas que
hacerlo a propio costo del exportador o el importador, salvo el despachante de aduana, que es una figura obligatoria de cualquier manera. ¿Sí? Y bueno, el despachante de aduana, lo que hicimos es una figura obligatoria, ¿sí? En nuestro país, además hay que sacar el permiso de despachante de aduana, no es cualquiera así nomás se pone como despachante de aduana, ¿sí? Y qué documentación, después aparece por otro lado, ¿no? Pero este despachante de aduana va a recibir un montón de documentación de la empresa exportadora o importadora, ¿no? Como dice ahí, conocimiento de embarque o documento similar, ¿no? En caso de que el transporte sea aéreo o terrestre, la factura comercial, la póliza de seguro, ¿sí? Certificados de origen, si hubiera, por ejemplo, certificados de calidad, o sea, cualquier certificación adicional que se haya solicitado en la operación de comercio exterior se le tiene que brindar al despachante de aduana, ¿sí? Él va a elaborar lo que vemos ahora. Dice acá, ¿no? El despachante de aduana es el responsable de hacer los trámites de las empresas exportadoras o importadoras ante la autoridad aduanera correspondiente. ¿Sí? ¿Es necesaria la figura? Sí, es necesaria la figura. En el caso de nuestro país es obligatorio. Bueno, sabemos que hasta $200 no, pero sacando esos envíos que tenemos autorizados cada uno como persona física, todo el resto es a través de despachante de aduana. Entonces, como dice, se presenta ante la aduana por cuenta de su representado y hace todo el despacho de la mercancía importada o exportada, todo lo que tiene que ver con servicios aduaneros, ¿sí? Y acá va a depender, más adelante va a aparecer, que según la mercancía que estemos exportando e importando, empiezan a veces a regir certificados específicos o trámites específicos o permisos específicos relativos a cada una de las mercancías. Todo lo que tiene que ver con aranceles e impuestos también es de cargo del despachante. Bueno, acá como dices, en el caso de Uruguay es obligatorio y es parte de lo que llamamos agentes privados de interés público. Obviamente que elegir el despachante de aduana adecuado es un gran punto. Si acá habla de ranking, situación económica, información corporativa, conocimiento, infraestructura. Todo eso es cierto, pero también hay que tener cuidado de que sea adecuado a lo que nosotros requerimos, ¿no? Siempre hay, como en todo, despachantes más profesionalizados que otros. Obviamente unos son más caros que otros. También tenemos que buscar qué es lo que es más adecuado al movimiento aduanero que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Esto es como ir al médico. No siempre necesitamos al mejor profesional. Necesitamos algo a la medida de lo que nosotros estamos buscando. ¿No? Entonces, el exportador le da al agente de aduana un mandato con representación, ¿sí? Le endosa los documentos, ¿sí? Y de esa manera se convierte en representante del exportador en la aduana para hacer todos los trámites, ¿sí? Va a elaborar lo que se llama el documento único aduanero, ¿sí? Donde va a estar todo el detalle de las mercancías que se negocian, ¿sí? Y hay algunos regímenes particulares, ¿no? El drawback o la admisión temporal o la reposición con franquicia arancelaria, ¿sí? En general estamos hablando de que o entran el bien, ¿sí? Todo tiene que ver con exenciones de impuestos, obviamente. En los tres casos estamos hablando de exenciones de impuestos, que pueden ser parciales o totales, ¿sí? Y que tienen que ver cuando yo, por ejemplo, hago un movimiento de mercancía, que la traigo, la voy a
hacer alguna pequeña elaboración y la vuelvo a exportar, ¿sí? O cuando estoy sustituyendo, tengo alguna mercancía que yo la voy a exportar y lo que hago es entrar en la sustitución de esa mercancía para volver a producir, ¿no? Yo creo que dice drawback es un régimen aduanero mediante el cual se restituyen en forma total o parcial los impuestos de tributos que hayan dado la importación para consumo, siempre y cuando los mismos bienes fueran exportados para consumo. Esto es, traigo una materia prima y exporto esa materia prima con alguna de repente pequeña elaboración o simplemente la entro y saco la materia prima para otro lado. En admisión temporaria es cuando entro un bien que lo voy a exportar en breve periodo, entonces lo dejo en almacenes a admisión temporaria y lo vuelvo a exportar. No necesito entrarlo a París. ¿Por qué? Porque no lo voy a vender dentro del país. Lo voy a importar y lo voy a exportar. No va a tener venta dentro del país. Y la reposición, ¿sí? Es cuando quiero reponer mercaderías que yo importé para consumir, ¿sí? Y luego exportar. Cuando se presenta al despacho aduanero, ¿sí? Y llega la carga, puede pasar que aparezca un canal naranja, que es que, bueno, la mercancía ya se puede exportar, o un canal rojo, que ahí es cuando interviene el fiscalizador de aduana, ¿no? En una época, el fiscalizador de aduana intervenía en todas las exportaciones y en todas las importaciones, hace añares, ¿tá? Por un tema de volumen, ahora es como un muestreo. Es como, viste, cuando vos pasás por por el aeropuerto y se te prende la luz roja o la verde. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Es o exporte tranquilo o requiere una verificación por parte del fiscal de aduana antes de que el transporte sea embarcado. Tiene, bueno, un periodo de 30 días para después todo eso que presentó como como documento único aduanero, que era como datos estimados de lo que va a ser la exportación, lo tiene para transformar en un documento definitivo, ¿sí? ¿Qué es la mercancía restringida? Mercancía restringida es la mercancía que requiere de permisos de otros organismos, además de la aduana, para poder exportarse, ¿sí? O importarse. Se considera restringida la exportación e importación de bienes que se encuentran controlados o fiscalizados por los sectores correspondientes que requieren de una autorización previa emitida por la autoridad competente antes de ser despachado, es decir, alguien más que la aduana. Y ahí pone un par de ejemplos, que son, por ejemplo, los teléfonos celulares o temas de tecnología que requiere el trámite en la URSSEC, y algo que yo no sabía antes, que es todos los artículos de óptica y oftálmica que requieren también un permiso del Ministerio de Salud Pública, Salud Pública. ¿Sí? El exportador entonces le tiene que dar la documentación que ven ahí al exportador para que haga todo el trámite, que es esa factura con todos esos datos, la lista de embarque, ¿ven? Factura comercial de exportación, lista de empaque, ¿no? Después están dentro de cada una los puntos que contiene, ¿no? La factura de comercial de exportación, que tiene que tener obviamente el número, cuándo se emitió, bajo qué Incoterm, las condiciones, ¿sí? La lista de empaque, que tiene que decir, bueno, cuándo fue embalado, dónde fue la cantidad de bultos, cuánto ocupa, la mercancía exacta que lleva cada paquete, ¿sí? El peso neto y el bruto total, ¿sí? Certificado de origen cuando es requerido, y otros certificados que tienen que ver un poco con esto que hablábamos de otro tipo de mercancía, ¿no? Documentos, puede haber certificados sanitarios, zoosanitarios, cuando tiene que ver con mercancía de origen animal, ¿no? Fitosanitarios que tiene que ver con vegetales, este, certificado de inocuidad alimentaria cuando estamos hablando de
cargas que tienen que ver con alimentos, ¿sí? Y bueno, y así hay varios, bromatológico, fitosanitario, toxicológico, ¿sí? Va a depender de la mercadencía el certificado que se requiere, ¿sí? Y obviamente los documentos de transporte. El documento de transporte va a depender, acá por ejemplo dice carta de porte, CMR y CIM, uno en realidad tiene que ver con transporte terrestre común, el otro tiene que ver con un transporte terrestre pero por tren, ¿sí? Después conocimiento de embarque o documento de embarque, tiene que ver cuando el transporte es marítimo, ¿sí? Y la guía aérea cuando el transporte es a través de avión. Entonces, le tienen que entregar al despachante de aduana el documento que tiene que ver según con la vía de transporte que tenga, ¿sí? Y obviamente la póliza de seguro que se haya contratado. Con respecto a las importaciones, ¿sí? Lo mismo, despachante de aduana. Esto no sé, para Nicolás se legaliza, no sé, de las comisiones. Acá. Acá, obviamente, el agente de aduana es el que va a hacer toda la recepción de la mercadería, va a contratar al agente naviero o un agente de carga específico para lo que tiene que ver con la descarga de los bienes que se están importando, ¿sí? Almacén aduanero, si eso va a ir a algún tipo de almacén, ya sea en emisión temporaria o ya sea porque se va a sacar en otro momento. Cuando vas a retirar la mercancía de los almacenes, también hay tres canales, el verde, naranja o el rojo, ¿sí? También dependiendo de si se va a hacer fiscalización o no sobre los bienes que se están importando. ¿Sí? En Uruguay dice el Canal Verde, el sistema que se maneja en la aduana se llama Lucía, ¿sí? En el Canal Verde, el sistema este hace el ok de cumplido, le imprime el despacho único aduanero completado y se libera la mercancía, ¿sí? En el Canal Naranja hay un Vista que hace un proceso de verificación, ¿sí? Pero es una verificación como menos profunda que la del Canal Rojo, donde el sistema de Lucía otra vez imprime el despacho único aduanero, se lo entrega al Vista y el Vista hace la verificación más de la mercancía. Claro que hablamos, el transporte de la carga, muchas veces en lo que es en el puerto por lo menos, lo hace el propio agente naviero, donde contrata el agente para lo que es la carga y descarga de la mercancía en el puerto. En este caso descarga, pues estamos en importación, ¿sí? Tiene que ver también, viste acá, unidad la descarga de la mercancía, se lleva al contenedor vencido al almacén, se paga por el servicio de recepción y se deja el contenedor, ¿no? Está todo el tema, sobre todo hoy por hoy, con el costo de los contenedores, es muy importante el tema de la devolución del contenedor, ¿sí? Dice, se contrata el servicio de transporte de carga, el cual deberá contar con los permisos y recursos. El servicio cubre desde la carga, o descarga en este caso, hasta la devolución del contenedor. O sea, descarga, carga en el transporte nacional, suponete, y devolución del contenedor. Y ahí se hace lo que es la final de la liquidación de la importación. ¿No? Una vez que se hizo los trámites de uso del contenedor, ya salga por carga completa o por carga parcial, se genera la liquidación, nos realiza un reporte de todos los gastos incurridos en el despacho y factura al importado. Y ahí se le entrega la documentación. Esto muy, muy cortito y muy teórico. A mí me parece que faltan agentes ahí.
Bien. Sí, sí, bien. Muy bien. Y rápidamente vamos a ver algo de inclusión financiera que antes era más relevante, ahora no es. Esto en realidad es un poco, todo lo que está en esta presentación es un poco lo que fue la historia de lo que es el tema de inclusión financiera. Van a ver que yo lo voy a hablar un poco por arriba porque no, esto ya, o sea, si bien todavía hay cosas que están vigentes, ha tenido muchas modificaciones, ¿tá? Pero básicamente el tema de la inclusión financiera, por más que ha sido muy discutido a nivel local, la realidad es que esto es algo internacional, lo de la inclusión financiera, ¿no? No es algo que se le ocurrió a Uruguay implementar la inclusión financiera, sino que es algo que se promueve a nivel internacional, ¿no? Que tiene que ver mucho, sí, como dice ahí, con un desarrollo económico y social, ¿no? Pero que trata de promover aspectos como el ahorro, ¿sí? Porque el hecho de un buen manejo de lo que es las cuentas financieras, de alguna manera puede facilitar el concepto y la educación en el ahorro, ¿sí? Y también facilitan lo que es la transparencia de las operaciones. De acá fue lo más discutido, ¿no? Porque, bueno, nos están controlando los movimientos para un control de impuestos con el tema de la inclusión financiera. La realidad es que para cualquier de los mortales que tenemos un sueldo común oficial, común y corriente, que nos manejamos con los canales habituales de compra, de venta, de lo que sea, no hay, es como que generar un cuco en donde no tenemos un cuco. Eso le debería preocupar solamente a la gente que no está haciendo las cosas por la vía derecha, ¿no? O sea, y no deberíamos favorecer que eso suceda. El gran, la gran crítica que tiene esto de la inclusión financiera es que, a pesar de la inclusión financiera, no se advierten, por ejemplo, rebajas tributarias, ¿no? Porque un efecto que uno podría pensar es, una vez que tengo todo transparentado, ¿sí? Que evitas esto junto con una facturación electrónica, ¿no? Junto con otros factores, se supone que lo que haces es transparentar más las operaciones comerciales, ¿sí? Limitar más la evasión de impuestos, y eso debería redundar en algún beneficio tributario, que es lo que no se ha visto, más que lo único que mantenemos es el 9% en lo que tiene que ver con turismo, ¿no? Es lo único que estamos manteniendo. Todo el resto de los beneficios arancelarios, y sobre todo no se ha visto ninguna disminución en los impuestos habituales. Esa es como la mayor crítica, ¿sí? También ha sido muy cuestionado cambios posteriores, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos y con Conexión Ganadera y demás, salió de vuelta a la luz que el haber aumentado los importes sobre los cuales te obliga a utilizar el canal financiero, este, favorece la evasión de impuestos, favorece el lavado de dinero, ¿no? De hecho, en algún momento hasta la gente como que decía que esto de la inclusión financiera era como un negocio para los bancos, y en realidad la inclusión financiera pura era un dolor de cabeza para los bancos. Si ustedes se fijan, en muchos de los casos, lo que hace la institución financiera es agregarte servicios a los básicos incluidos, ¿no? Y obligatorios. O sea, hay una cuenta sueldo
que tiene determinados servicios que el banco te tiene que proveer, que son obligatorios y que son sin costo. ¿Tá? Eso para el banco es un dolor de cabeza. ¿Sí? Sobre todo porque hay además muchas cuentas que lo que hace la gente por un problema de educación financiera es que le depositas el sueldo del banco, va y lo retira en el mismo momento, ¿no? Entonces, le genera costos y ningún beneficio. ¿Qué es lo que hicieron los bancos frente a esta situación? Bueno, ofrecerte servicios adicionales y por esa vía cobrarte las cuentas, ¿no? Ofreciéndote servicios adicionales, pasaba a cobrarte las cuentas. No sé, desde, bueno, vos tenés 8 transferencias sin costo, bueno, está, a partir del 9 te empieza a cobrar. Pero también te dice, bueno, está, yo te ofrezco una cuenta que tenés 12 movimientos gratis, por decir cualquier cosa, y te ofrece un costo, ¿sí? Que obviamente sería menor que agregar cada una de las transferencias individuales, y bueno, y generarte otros beneficios, ¿no? Asociarte a otros servicios, y de ahí cobrarte. Porque si no, la inclusión financiera pura y dura con la generación de la cuenta sueldos no era algo que les favoreciera a los bancos. De hecho, como que no lo querían. ¿Está bien? ¿Sí? Como protección al usuario del servicio financiero, la transparencia de información. Lo que se trataba es que si vos operás a través de los bancos, no sé, un reclamo de sueldos es más fácil porque lo tenés, no tenés que andar probando nada porque ya está en la cuenta depositado. Entonces, para el que paga está aprobado que pagó y para el que cobra también está fácilmente verificable cuánto cobró, ¿no? Como pruebas para acciones de reclamos de sueldos, por ejemplo. ¿No? El programa de ahorro joven para vivienda ya no existe más. Sí sigue la cuenta sueldos, obviamente. También una de las cosas que trataba era, obviamente, formalizar el tema de impuestos que recién hablamos, pero también es un tema de que no haya manejo de efectivo y de alguna manera, por temas de seguridad también, al no manejar el efectivo, ¿no? Bueno, había en aquel momento sí rebajas bueno, que ya no están vigentes, salvo lo de los 9 puntos del IVA en lo que tiene que ver con actividades vinculadas al turismo. ¿Sí? Como dice ahí, ¿no? Todo lo que es gastronómico, restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té, incluye catering, ¿no? O sea, que eso hay una rebaja que además es periódica, no es todo el año. Eh, Se vence en abril, creo que es, porque es por el periodo de lo que es como el verano, digamos. Entonces ahí hay una rebaja que después no es todo el año. Eso también está modificado. Otro tema muy discutido fue los famosos post, ¿no? Eh, Hoy por hoy, como que tenés muchas posibilidades de post diferentes, pero cuando recién salió la ley de inclusión financiera, había solo una empresa que te facilitaba y cobraba, obviamente, por los POS. Eso también fue una de las cosas criticadas, ¿no? Porque en realidad estabas eh, obligando a incurrir determinados costos que no tenían competencia. Esto hoy por hoy sí ya hay varias empresas que proveen de POS. Acá, obviamente, se incorporó todo lo que era las IEDE, que le llamamos, instituciones emisoras de dinero electrónico, las IEDE, que están supervisadas por el Banco Central y son instituciones que emiten dinero electrónico, ¿sí?
las leyes, decretos, circulares, ¿sí? Y acá hay algunos aspectos que son preguntas. Todo esto en realidad es información pública. Una cosa que a veces, ¿no? Dice, todos los trabajadores tienen derecho a elegir una institución de intervención financiera o una IED donde cobrar el sueldo. Acá muchas veces lo que sucede es que la empresa de alguna manera presiona para la elección de, no sé, si tenés la cuenta en Al el... no pagarle, al pagarle la cuenta, la Claro, tarjeta. claro. O te dice, si tenés la cuenta en el Bro, te pago hoy, si tenés en otro banco, te Sí. pago 2 días después. Entonces ahí la gente de alguna manera te presiona a tener la cuenta donde le conviene al empleador. ¿Sí? Y el empleador, obviamente, porque reduce los costos, ¿no? Al tener la cuenta, cuando hace el crédito de sueldos en los empleados, no es lo mismo dentro del propio banco donde tiene la cuenta que si tiene que hacerlo a otros bancos, ¿no? Tiene otro costo. ¿Viste? Dice, en caso de que el empleador no haya respetado el derecho a elegir la institución del trabajador, puede realizarse la denuncia de inspección de trabajo. Pero la realidad es que no es que te digan no, no podés elegir, sino que te dicen cobras 2 días después, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Después, por algún lado está que también es una cuenta única, en realidad eso no está controlado en ningún lado. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta sueldo en el BRO por el Banco Central y una cuenta sueldo en el Santander por la UDE, y no, las dos son cuentas sueldo. Bueno, obviamente que, viste que dice, derogado por la ley 19889, no existe obligatoriedad de abonar en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico, se mantiene solo para transacciones superiores a 1 millón de UI. O sea, acá como que al aumentar ese tope se desvirtuó totalmente porque, bueno, volvimos todos de repente a pagar, no todos, pero mucha gente volvió a pagar, ¿no? Sobre todo lo que es, no sé si es el servicio doméstico por hora, ese tipo de cosas, lo volvió a pagar en efectivo y no a través de sistema financiero. ¿No? Las cuentas, características de las cuentas o instrumentos de dinero electrónico no tienen costo de apertura, ni de adquisición, ni de mantenimiento, ni cierre, ni exigencia de saldos mínimos. ¿Tá? Pero, por ejemplo, en el Brow te mejora la cuenta sueldo y te ofrece la caja de ahorro, que ya tenés alguna ventaja más, y ahí pasa a tener costo, o en el caso del Brow, por ejemplo, lo que tenés es un saldo mínimo, ¿no? En determinadas cuentas. Permite la extracción de fondos en cualquier momento, pero hasta 8 transferencias bancarias sin costo. Las consultas de saldo son gratis de forma ilimitada y puedes hacer hasta 5 extracciones gratis. Entonces, la rebaja del IVA está derogada. Esto ya de la rebaja del IVA que es todo un tema porque, viste que dice, siempre que la contraprestación se efectúe en un único pago. Esto, por ejemplo, afectaba cuando los seguros, ¿sí? ¿Viste? Ah, mira, en consecuencia, los pagos de cuotas, como por ejemplo las cuotas de los seguros anuales, no se benefician de la rebaja del IVA. Ahora no corre la rebaja del IVA. Pero había
Bueno, obviamente que si la empresa no facturaba el IVA, no iba a haber devolución de IVA. Y eso ya está todo derogado. Diferencia en tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿no? Después, instrumento de electrónico funciona como una tarjeta de débito, con la diferencia de que no están asociadas a una cuenta bancaria, ¿no? O sea, es una tarjeta de débito sin cuenta bancaria. Tenés que cargar la tarjeta, la, el- la cargas y de ahí después pagas. Viste, los comercios no están obligados a aceptar tarjetas en general, así como tampoco están obligados a aceptar todas las tarjetas una vez que tienen el POS, que eso la gente que se confundía. Bueno, que no hay mínimo para la tarjeta de débito, a pesar de que en algunos lugares, pocos, pero todavía hay algún mínimo para la tarjeta de débito. Para la tarjeta de débito no debería haber mínimo. Para la tarjeta, no debería, no, está prohibido poner mínimo para la tarjeta de débito, pero para la tarjeta de crédito sí pueden poner un mínimo de compra, que eso es muy habitual que lo veamos. Dice, todo esto está todo derogado. Que esta era la parte más cuestionada, todo lo que tiene que ver con tema de servicios profesionales, trabajadores independientes. Eso fue la parte más cuestionada y bueno, fue lo que fue derogado. Como que hoy por hoy, en general, quedó la costumbre para los que habitualmente manejamos, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros usamos todo a través de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, no andamos con efectivo. Hay una parte de la población que realmente que no estaba incorporada y se incorporó al sistema financiero. Pero con las derogaciones hay una parte de la población que sigue por fuera de la inclusión financiera, ¿no? O sea, sigue estando fuera del sistema financiero. Y alguna que quedó dentro quedó relativamente, porque, no sé, te cobran una tarjeta de dinero electrónico, pero después va y lo retira todo y se lo lleva para la casa, ¿no? O las jubilaciones, por ejemplo. Es muy común que el jubilado muy mayor cobre a través de una cuenta, o sea, tiene que cobrar a través de una cuenta bancaria, pero en muchos casos pues va y retira toda la plata toda junta, ¿no? O sea que no es una efectiva inclusión financiera, porque la idea es que vos operes a través de la cuenta, no que te lleves todo el efectivo. El ahorro joven no existe más, estaba bueno, pero no existe. Tampoco fue demasiado promocionado, creo que muchísima gente no se enteró. El programa de tarjeta de débito con crédito. Viste, y en el caso de las terminales simples, este precio debe ser, de los POS estamos hablando, debe ser menor a 90 unidades indexadas mensuales. Para las inalámbricas el precio no puede superar 140 UI, o sea, se puso un montón de topes, pero al principio igual era restringido a las empresas que daban este servicio, ¿no?
fija también un tema de aranceles, que eso fue una parte bastante importante, porque las empresas procesadoras de las tarjetas de crédito, cuando vos comprás y le van a pagar al comercio que vos le compraste en un determinado plazo. ¿Sí? Y acá siempre era muy relevante el poder de negociación de las empresas, ya sea de la empresa particularmente o del giro de la empresa. Por ejemplo, las estaciones de servicio, ¿no? Como en bloque, negociaban de una manera, y después había empresas que tenían que negociar individualmente y los plazos no eran buenos. Por ejemplo, una tarjeta de crédito de repente te pagaba a las 3 semanas. Entonces, eso para el comercio no es un plazo bueno, entre que vende y cobrar a las 3 semanas. Y negociar plazos menores era bastante complejo. Y bueno, de alguna manera trató de poner, y a su vez los aranceles que te cobraban, si vos tenías poder para negociar o no, los aranceles que te cobraba la procesadora. Y bueno, de alguna manera lo que puso fue topes y límites para el acreditarte la plata, sobre todo una tarjeta de débito, y los aranceles que te podían cobrar las procesadoras. Profe, ¿algo de esto va para el parcial? De inclusión financiera, no. ¿Inclusión financiera? Ah, No, no, para sacar las diapos más relevantes, sino. no, no, no. No, porque en realidad hay algunas cosas que están buenas, o sea, eh, más por cultura general que de repente hay alguna cosa que conviene dar una leída porque no las conocemos mucho de lo que es el uso a lo que tenemos derecho con las tarjetas de con las cuentas de sueldo. El problema que tiene es que se ha desvirtuado mucho, ¿no? O sea, ya es muy poco la cuenta de sueldo pura, entonces ya ahí entraste en unos costos adicionales que no estaban este, dispuestos en lo que era la idea original, y a su vez, al haberse aumentado mucho los límites a partir de los cuales estás obligado a utilizar también el sistema financiero, como que por ahí también como que se desvirtuó mucho esta inclusión financiera. Creo que igual, como les decía, creo algo muy importante, y es que hay un porcentaje muy grande de la población que usa todo a través del sistema financiero. No usamos efectivo, usamos todo a través del sistema financiero. Sí, yo creo que fue como costumbre, una buena Exacto. costumbre, eso de Eso como no que andar eh, con eh, efectivo. a los que nos incluyeron y algunos nos adaptamos y quedamos con eso, ¿no? O sea, realmente no manejas efectivo. No sé, yo iba a buscar a comprar un helado y se rompió el poste, quedaste sin helado. No sé, no hay plata. O sea, no andás con plata encima. Eh, Yo, por ejemplo, me pasa con mi madre que usa tarjeta de crédito, pero que no usa tarjeta de débito. Y tal, hay muchas cosas entonces que está acostumbrada a pagarlas en efectivo. Sí, yo Entonces yo creo me que tengo, las personas mayores son las más, claro, el entonces yo me cajero tengo que más que acostumbrar a nada. sacar plata para llevarle a mi madre el efectivo, porque bueno, hay un montón. Las cosas, no sé, el supermercado, dije, el supermercado vas con esta tarjeta de crédito, paga todo con esta tarjeta de crédito, ¿viste? Pero en la feria, por ejemplo, prefiero que paguen efectivo, porque yo qué sé, viste que ya es diferente. Vos vas, pagás con débito, pero mi madre, no quiero que ande con débito porque la puede perder, viste, mucho más complejo, porque además le tengo que dar un débito de mi cuenta, porque ella no tiene cuenta, entonces sería más complicado. Entonces ahí le doy efectivo. Pero en general hay una franja, ¿no? de socioeconómica que se acostumbró y mucho al manejo del sistema financiero. Pero hay otra, o los muy mayores, o una franja socioeconómica más baja, que en realidad no, ¿no? Que sigue prefiriendo el efectivo, que no se acostumbra a una IEDE. Yo qué sé, yo voy a una masajista, por ejemplo, y
o le pagás en efectivo o no le pagás. No, 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 no. Salvo ella, su jubilación, ponele, si va y la cobra, y así como la cobra, la retira. Todo es una mujer de mi edad, pero es como todo que de repente no te acostumbraste al uso, viste, aparte todo ese chuco de que le agarrás miedo, de que te van a controlar, y que los impuestos, entonces la gente a veces por ahí evita, en determinadas profesiones, evita el uso porque, bueno, por un tema de control, ¿no? Pero después, este, y bueno, más con la facturación electrónica, además todo eso junto como... Pero hay muchas empresas, ¿no? O sea, un albañil no tiene ni facturación electrónica, ni que le pague por el sistema financiero, todo eso sigue igual, ¿no? Este, que era lo que se pretendía terminar de incluir y bueno, se fue prorrogando, prorrogando hasta que al final se derogó y se aumentaron los topes y bueno, le puedes pagar como quieras, ¿no? Porque antes la penalización no era solo para el que cobraba, sino para el que pagaba, ¿no? Si vos pagabas fuera del sistema financiero, tenía una penalización. Pero todo eso no llegó a estar realmente efectivo, entonces ahí no surgió el efecto. ¿Vale? Lo de operadores sí puede haber preguntas, alguna pregunta teórica, pero veo que es sencillo. Entonces, para las clases que quedan, vamos a trabajar con registraciones bastante, que es la parte más compleja, y manejar también temas de Incoterms, ¿no? O sea, en clase sí, bueno, búsquenme los Incoterms que tienen de tal cosa, o trabajen sobre los Incoterms de tal otra. Incoterms y registraciones son los más complejos. Incoterms no tiene nada de complejo de entender, pero es complejo porque son un montón. Entonces, memorizar qué es qué y ver las diferencias y ver las ventajas y Sí, ver... más los que no están en el rubro también. Exacto. Yo al menos nunca, o sea, sabía No, no, de salvo oído el nomás. FOB y El el SIF, CIF, que el son los que FO, sí. escuchamos siempre, pero después los otros como que no, entonces este, está bueno trabajar un poco más sobre eso bueno, para facilitar un poco el tema y sobre todo las registraciones que es bastante más complejo. Entonces voy a armar algunos casos más y vamos a trabajar, o sea, van a trabajar sobre eso. Pero de alguna manera ayuda a la parte del estudio, digamos, ¿no? Irlo entendiendo, irlo viendo. Así que bueno, por hoy los dejo también tempranelli. Este, Bárbaro, profe, el gracias. lunes, entonces nos quedan creo que cuatro clases, creo, cinco. Así que estamos re bien para hacer algunos Hasta el exámenes. 30 de junio. 30 de junio, así que sí, tenemos Sí. sí, cuatro Y clases el más. parcial es el 17, o sea que 17 de julio. Está bien, pero Eh, después para ustedes es repasar lo sí, que por vayamos. eso. Bueno, muy bien, quedamos Gracias. entonces y lo vemos. Nos vemos el Chao. lunes. Chao, chao. Chao, nos vemos, profe. Nos vemos.